Misteriosos, sean bienvenidos al canal de Casos, Crimen y Misterio. Si aún no formas parte de esta familia, te invitamos a suscribirte y activar la campanita con la opción Todas. Si este trabajo te parece informativo, presiona el botoncito de la manito arriba. No olvides compartir para llegar a más personas. De esta manera nos ayudarás a que el canal se mantenga activo cada semana. Mexicanos es uno de los municipios más grandes del área metropolitana de San Salvador. Hasta hace 1 año y 6 meses era uno de los más afectados por grupos de jóvenes que se habían tomado el control de sus territorios. Cada grupo consideraba que todo lo que se movía en una zona contraria a la de ellos pertenecía a la otra pandilla, lo que provocaba que los habitantes que tenían poca o nula relación con estos grupos se convirtieran en blanco perfecto para la clica rival. La colonia Polanco de Mexicanos y sus alrededores era controlada por miembros de la clica Columbia Little Psycho Tiny Locos del barrio 18. El sábado 19 de junio del año 2010, 5 miembros de la Mara Salvatrucha tenían dentro de sus planes eliminar a un miembro de la 18, por lo que se dirigieron al escondite para agarrar sus armas y ejecutar el plan. A eso de las 6 de la tarde, cuando comenzaba a caer la noche, Tabo y Tapa, miembros de la pandilla 18, se estaban dirigiendo a comprar bebidas embriagantes a la tienda. Una cuadra más adelante se encontraba caminando el pandillero Crayola, también miembro de la 18, cuando de repente se escucharon varios disparos. Los de la 18 lograron ver cómo unas sombras corrían a lo largo de la calle dejando caer el plomo. Los de la Mara Salvatrucha habían logrado su objetivo. Se escondieron para que las autoridades no los descubrieran. A lo lejos se escuchaban unos gritos. Un miembro de la 18 llamaba a Tabo para decirle que a su cuñado el Crayola le habían disparado varias veces y estaba perdiendo la vida lentamente, mientras otro decía que no se ha muerto, que todavía respira. La ráfaga de disparos alertó a la Policía Nacional Civil, que en ese momento recorrían la zona para ver qué había ocurrido. Los pandilleros, al observar la patrulla, pidieron el apoyo a los oficiales para llevar al hospital más cercano a Crayola, donde horas más tarde perdió la vida a causa de las lesiones. Tabo, con sed de venganza, mandó a sus compañeros a investigar si alguien vio a los responsables, y como siempre hay quien dice que vio, al regresar le comentaron que algunos residentes de la comunidad señalaban hacia la colina, asegurando haber visto cómo varios sujetos habían huido en un microbús hacia esa dirección. Tabo se juró que vengaría la muerte de su cuñado. A los pocos minutos, un cobrador y el motorista fueron asesinados por el tan solo hecho de estacionar su unidad en territorio controlado por la pandilla contraria. Luego de lograr su plan, los de la 18 corrieron para esconderse en una quebrada sucia, pero no les importó permanecer allí. Antes de la medianoche, los oficiales de policía se cansaron de buscarlos y los pandilleros salieron rumbo a sus casas a dormir. El día domingo, los homeboys de la 18 se prepararon para asistir al velorio de Crayola en la casa comunal de la colonia Jardín. Al llegar, presentaron su respeto como es lo acostumbrado al sufrir la pérdida de un miembro del grupo. Ahí llegó el Carne, primer palabrero de la clica. Les dijo que el microbús en el que habían huido los responsables de la muerte de Crayola era de la Ruta 47, que hacía su recorrido hacia la colina, una zona controlada por la Mara Salvatrucha, por lo que las 2 muertes que habían ocasionado un día antes no había servido de nada, admitiendo que esas 2 personas murieron sin tener vela en ese entierro, ya que pertenecían a otra ruta y no habían corroborado si eran ellos los culpables de la muerte de su compañero, por lo que había necesidad de pensar en una verdadera venganza. Carne les pidió que se reunieran en un parque ubicado frente a la casa comunal. Allí, uno de los homeboys aseguró que la situación ameritaba que muriera un cobrador de esa ruta. Alias Carne dijo que no era suficiente, que también había que cobrarse la vida de un motorista, pero que lo dejaba a la decisión del resto del grupo. Luego Tabo manifestó que en su casa había combustible, que daba igual un cobrador, un motorista y un microbús. A la reunión o pegada, como ellos la llaman, se sumaron otros 3 pandilleros. 2 de ellos eran menores de edad, por lo que esta era para ellos su carta de presentación como una prueba de hombría hacia la clica. Se retiraron del lugar y reunieron todo lo que iban a necesitar para consumar el fatídico plan. Uno de ellos llevó un galón de combustible. Ya no había marcha atrás. El domingo 20 de junio de 2010, El Salvador,
no estaba preparado para recibir una de las tragedias más grandes que marcaría al país por la violencia de las pandillas. Ese domingo por la mañana, una fuerte lluvia caía, pero eso no impidió para que María Jesús Orellana se quedara a descansar en casa. Tenía que ir en busca del pan de cada día. Su negocio era vender paletas por las calles y en temporada de lluvia vendía paraguas. La venta la preparaba de acuerdo a las épocas del año. Cafecito, de 10 años de edad, era un niño que se divertía todos los días en el microbús con su padre. Subía y bajaba la colina todos los días. Su madre trabajaba como vendedora de un reconocido almacén, con un horario de trabajo de 9 a 9, así que el pequeño debía pasar la mayor parte de su tiempo con su padre, al que llamaban Café. Cafecito disfrutaba sentarse frente al volante, viendo mover a su papá el timón y alando la palanca al conducir. Así se ganaba la vida Café para darle a su familia todo lo necesario. Ese día por la mañana, Café, al ver la fuerte lluvia, decidió que el niño no lo acompañara. Y es que no hubo necesidad, porque su esposa estaba descansando en casa, aunque para Cafecito era una diversión recorrer todo el día las calles de la colonia junto a su padre. Antes de iniciar el último recorrido, empezó a llover nuevamente. Café estaba cansado. Le pidió al cobrador que manejara el autobús. La noche caía. El microbús de la ruta 47 comenzó a bajar de la colina. De repente, varios miembros de la pandilla 18 le hicieron señal de parada, pero el conductor tuvo los reflejos rápidos. Arrancó el microbús a toda velocidad, obligando a los sujetos a saltar. Unas cuadras adelante, se percató que Café había recibido varios disparos. Una niña de 11 años que viajaba con su madre en el asiento trasero del motorista había recibido un impacto en la cabeza, falleciendo inmediatamente. A su hermana de 7 años la impactó una bala en la pierna derecha y otro pasajero resultó lesionado en el ataque. Todos fueron trasladados al hospital más cercano para recibir asistencia médica, pero este era solo el principio del plan. Con este hecho, los de la 18 querían distraer a la policía de lo que a pocos minutos estaba por suceder, un acontecimiento que dejaría a varias familias sumergidas en el luto y el dolor, así como el miedo a viajar que muchos tendrían a partir de ese horrendo acto de crueldad. A la madre de Cafecito se le hizo extraño que el microbús llegara más temprano de lo habitual. Pensó, algo malo sucedió. El cobrador le dio la noticia que Café había recibido 7 impactos. Luego se dirigieron al centro asistencial. Mientras bajaban la colina, el conductor tenía ante sus ojos una espeluznante imagen. Se quedó paralizado. Las manos le temblaban. Lloraba del miedo y dijo que no podía seguir manejando, por lo que fue necesario que otro conductor tomara el control del volante para seguir la ruta. Ante ellos, un microbús de la misma ruta se encontraba ardiendo en llamas, como si fueran las ramas enormes de un árbol. Ese había sido el día más horrible y malo de todos. ¿Pero qué fue lo que le ocurrió a este último microbús? A las 7 de la noche, María Jesús Orellana, luego de vender paraguas, corrió para que el último autobús de la ruta 47 no la dejara en el centro. Se logró subir para llegar a su casa en la colonia Montreal, territorio de la Mara Salvatrucha, donde vivía con su hija Isamar de 18 años y su hijo de 20. Ese fin de semana, Isamar se había quedado a dormir en casa de una amiga y su hijo trabajaba de noche, por lo que nadie la esperaba en casa. Eran las 7:30 de la noche, cuando un grupo de pandilleros de la 18 esperaban a que pasara el último autobús. Estaban impacientes, parecía que el plan se les había frustrado, pero de repente vieron acercarse los faroles de un microbús blanco con una franja azul en los costados. Apenas se podía leer el número de la ruta. «Es una 47», gritaron, cada uno en sus posiciones. El autobús venía bañado de la lluvia, trayendo consigo 32 pasajeros cansados, la mayoría trabajadores. Al interior iba María Orellana, quien estaba a pocos minutos de llegar a su casa. Tavo fue el encargado de hacer la señal de parada. El motorista se detuvo unos metros antes del pasajero. Detrás de Tavo subieron otros 2 homeboys. Estos apenas lograron colocar su pie en la grada de la única entrada y salida que tenía el autobús. El conductor y cobrador reparan tarde que habían caído en una trampa. Tienen miedo de lo que pueda pasar, pero no lo demuestran. De inmediato se dan cuenta que del otro lado de la calle viene un hombre con una escopeta. Se pone frente al microbús para cerrarles el paso y lo encañona indicándole que se desvíe hacia la derecha. Allí
se encuentra la colonia Roma. El conductor intenta ir despacio, pensando que puede hacer. Sabe que el pasaje donde lo están llevando es la parte más fría de la trampa. Tavo le grita que se apresure. Uno de los hombres se acerca a la ventana del conductor, le apunta en la frente y lo insulta. Quiere descargar el plomo, pero Tavo desde adentro lo detiene, diciéndole en sus palabras que la agarre al suave. Haciéndole un gesto con la mirada, el sujeto se retira y cuando el conductor vuelve su mirada a Tavo, el primero, el segundo y se desploma hacia el timón. Desde afuera, comenzaron a disparar contra la treintena de personas que aterrorizadas gritaban con todas sus fuerzas: «¡Auxilio, auxilio! ¡Ayúdennos, por favor!». Pero nadie los escuchaba. Todos se aglomeraron en la parte trasera tratando de cubrirse unos detrás de otros. Algunos intentaron resguardarse debajo de los asientos. Otros veían cómo los pandilleros rociaban gasolina en las gradas. Se enciende una llama pero se apaga. Lo intenta una vez más y comenzó a arder hasta llegar al final. Los primeros pasajeros que intentaron huir eran recibidos con disparos desde afuera. Los pandilleros los obligaban a subir nuevamente. Las ventanas del autobús estaban protegidas por 2 barras de aluminio niquelado. El metal se comenzó a poner caliente. En ese momento la mayoría de pandilleros se fueron a esconder entre las calles oscuras. Los pasajeros estaban angustiados, querían escapar por las ventanas, pero los hierros eran una hornilla candente. Desesperados comenzaron a golpear los cristales con lo que encontraban a su paso. Una señora le pidió de favor a un adolescente que sacara a su hija, pero la niña de 5 años no quiso separarse de su madre. Al sujetarse de una de las barras dejó allí la piel de su mano. El controlador logró salir y caer al pavimento. Se desmayó unos minutos. Al levantarse se asombró al escuchar el sonido que su piel hacía al caerle la lluvia, como cuando apagas el carbón con agua. Por otro lado, un padre le pedía a su hijo que saltara por la ventana, pero el joven quería asegurarse que su padre estuviera a salvo. Su padre salta, pero para el hijo fue demasiado tarde. Había inhalado demasiado humo, lo que provocó que se desmayara en el piso del microbús. Al mismo instante, una adolescente lucha por salir, corre por las gradas de la puerta, se logra bajar. El humo no la deja ver y se golpea con un poste de luz cayendo al suelo. Se recupera y se pone de pie. Desde afuera escucha varias voces pidiendo auxilio. Todo esto ocurrió en menos de 5 minutos. Residentes de la zona se comunicaron con la policía para informar que en uno de los pasajes ardía en llamas un microbús y un gran número de personas se encontraban atrapadas al interior. Al lugar se dirigieron 2 patrullas de la policía. Una de ellas se cruzó con una motocicleta donde huían 2 de los sospechosos que iban fuertemente armados. Comenzaron a darles persecución, pero no lograron capturarlos. La otra patrulla, a través del humo que iba hacia el cielo, pudieron ubicar aquel lugar. Estaban a pocos minutos de encontrarse con una horrorosa escena de la que jamás pensaron ser testigos. Comenzaron a escuchar el clamor de las personas. Inmediatamente rompieron el resto de ventanas para ayudar a algunos pasajeros. 13 de ellos lograron escapar. Sin embargo, las llamas no permitieron que otros 11 lograran ponerse a salvo, quedando al interior, donde perdieron la vida. A los pocos minutos llegó el cuerpo de bomberos para extinguir el incendio. La policía acordonó la escena. Querían recopilar la mayor parte de evidencias para dar con los responsables. El director de la Policía Nacional, para ese entonces Carlos Asensio, informó que habían logrado la captura de 4 sospechosos relacionados con el ataque. Uno de los sujetos aún tenía sus ropas impregnadas de combustible. Sobre este atentado se dio a conocer 2 versiones. La primera, que el vehículo fue interceptado por un grupo de pandilleros mientras pasajeros bajaban de la unidad, y la otra, que mientras el vehículo iba en marcha, un grupo de pandilleros se colocaron frente al microbús, forzándolo a detenerse y posteriormente lo que ocurrió. El ataque es considerado como el más sangriento de las pandillas en El Salvador, debido a la crueldad nunca visto hasta entonces contra la población civil. Acabó siendo una verdadera masacre, en la que murieron 17 personas y 15 sufrieron heridas de gravedad. Fueron llevadas a centros hospitalarios y días más tarde se conoció que uno de los sobrevivientes ayudó a salir a María Orellana, pero cuando lo hizo fue demasiado tarde. Las vías respiratorias las tenía quemadas.
A la mañana siguiente, la prima de Isamar le llamó para informarle sobre el ataque que la noche anterior habían realizado los miembros de la pandilla 18. Además, le comentó que no encontraban a su madre. Isamar sabía que esa era la ruta que ella tomaba para regresar a casa, por lo que intentó comunicarse con ella, pero la llamada era enviada al buzón de voz. Isamar tuvo una fuerte corazonada de lo que pudo haberle pasado a su mamá y se dirigió al lugar donde ocurrió el ataque para preguntar si alguien la había reconocido, pero nadie le daba información. Alguien le recomendó que fuera a la morgue, pero no había nadie con ese nombre. Recorrió los hospitales hasta encontrarla en una unidad de cuidados intensivos. El diagnóstico era delicado. Tenía el 89% del cuerpo quemado. Solo la pudo reconocer por el color azul de las uñas de los pies que ella le había pintado esa semana. María Jesús estaba conectada a una máquina para respirar. A pesar de todo, los médicos no le daban esperanza de sobrevivir. Solo esperaban a que sucediera un milagro. Horas más tarde, Isamar recibió una llamada donde le comunicaban que su madre había fallecido de un paro cardíaco. Los hermanos habían perdido a su madre. Parecía que aquel aterrador suceso había quedado impune, pero 3 años más tarde, las autoridades lograron la captura de 10 responsables, entre ellos Gustavo Ernesto López, autor intelectual. Fue sentenciado a 66 años de cárcel y Carlos Oswaldo Alvarado a 410 años, y otras 8 personas que recibieron penas menores. A este hecho se le sumó el ametrallamiento de otro microbús de la Ruta 32 que dejó el trágico saldo de un adulto y una niña asesinada con resultado de 2 heridos. El padre Antonio Rodríguez, conocido también como Padre Toño, era el sacerdote de la Iglesia de Mexicanos. Al notar el desinterés por parte de las autoridades en ayudar a las familias de las víctimas, tomó la decisión de crear una asociación para brindar ayuda médica, psicológica, incluso becas de estudio para quienes quedaron huérfanos. En una entrevista dijo que ese día escuchó los disparos desde su casa, ubicada a 2 cuadras del lugar del ataque, pero jamás imaginó lo que en verdad estaba sucediendo, y lamentó que el gobierno nunca apoyó a las familias dolientes, para quienes no fue fácil enfrentar la forma en que perdieron la vida sus seres queridos. Nadie quería ser identificado como sobreviviente y mucho menos hablar sobre el tema por miedo a sufrir represalias por parte de las pandillas. Mauricio Funes para esa fecha era el presidente de la República. En su momento, prometió indemnizar con $2,000 a la familia de las víctimas, pero todo quedó solo en promesas. Isamar, por su parte, no quería estar en su propia casa, porque presentía que alguien podía hacerle daño. Su miedo fue aún más cuando 2 meses después del ataque, su hermano decidió viajar a Estados Unidos a través de la frontera y ella se quedó sola. Su hermano le prometió que al pagar el dinero que le habían prestado para el viaje, lucharía para podérsela llevar y reunirse ambos en aquel país al que muchos sueñan un día llegar. Con el tiempo, Isamar se enamoró y quedó embarazada de su primera hija. Su compañero de vida, un ex miembro de la pandilla, que tenía 5 años de haberse retirado de la estructura y se había integrado a un programa de reinserción del Padre Toño. Lamentablemente, una nueva tragedia volvió a sacudir la vida de Isamar, cuando en el año 2013 a su pareja le quitaron la vida miembros de la pandilla a la que él pertenecía. Isamar huyó de El Salvador por el bienestar de su hija y de su vida. Asegura que no le guarda rencor a las personas que la dejaron sin su madre, ya Dios se encargará de ellos. Este ataque causó la muerte de 17 personas, además de 15 que resultaron heridas, 12 de ellas con quemaduras de 3er grado, entre el 70 al 90% de su cuerpo. Les hago una pregunta. ¿Será que el castigo más grande para los miembros de estas estructuras, por la que muchas familias derramaron lágrimas, es que nunca salgan de la cárcel? Estaré ansiosa de leer sus comentarios. Y así hemos llegado al final de este aterrador caso. No olviden dejar su like y compartir para llegar a más personas, para que la historia no se vuelva a repetir y seamos un país libre de violencia. Nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio. Adiós.